Hola, pues vamos a dar un repaso a las preguntas de pediatría del examen MIR 2024-2025. Vamos a ir desgranando cada una. En esta pregunta tenemos una niña de 10 meses correctamente vacunada, que hay que tenerlo en cuenta, que viene con fiebre alta, fotofobia y tos. Aquí tenemos ya tres palabras claves. Tras 4 días de la fiebre aparecen unas manchas blancas, estamos en la fase prodrómica de esa temática que nos preguntan, y aparecen esas manchas blancas con el espolvoreado de harina en la mucosa malar al nivel del segundo molar. Ya con esto tenemos el diagnóstico. Al día siguiente aparece un exantema, ¿no? Sabemos que nos están preguntando por una exantemática en pediatría con una tendencia a confluencia y aparición craneocaudal. También importante el sentido de la aparición de ese exantema. Bueno, pues ya solo con estos datos tendríamos el diagnóstico de la pregunta, que es el sarampión. En el sarampión tenemos unas palabras clave, ¿no? Sabemos que en los pródromos aparece fiebre moderada, que luego será alta. Podemos tener conjuntivitis, no hay que confundir con el ojo rojo ese que también tenemos en el Kawasaki, ¿no? Cuando hablamos ojo rojo y una exantemática tenemos el Kawasaki y el sarampión. Lo que pasa es que en el sarampión vamos a tener otras palabras claves como son la tos, no hay sarampión sin tos, las manchas de Koplik que si aparecen son patoneumónicas, ya tendríamos el diagnóstico en nuestra pregunta. En la fase exantemática tenemos a fiebre muy alta, afectación del estado general, el exantema es confluente, es muy rojo y la progresión es cefalocaudal. Y luego, bueno, las posibles complicaciones que en este caso no nos han preguntado por ellas. Entonces, en la pregunta tenemos tos, fiebre alta, fotofobia, que nos quiere decir que algo está pasando ahí en esos ojitos, y el exantema maculopapuloso confluente de progresión cefalocaudal. Recordad que la aparición de las manchas de Koplik, como hemos dicho, son patoneumónicas del sarampión. Y luego os ha podido despistar a algunos que la niña estaba correctamente vacunada, pero sabemos que tenía 10 meses y la vacuna triple vírica, que es la que incluye el sarampión, rubeola y parotiditis, es a los 12 meses y a los 3 años de edad. Entonces esta niña, bueno, estaría bien vacunada para la edad, pero la vacuna del sarampión todavía no la tenía. Entonces es perfectamente plausible que sea sarampión nuestra pregunta. Bien, en esta pregunta nos preguntan por la puntuación de Apgar. Esta tampoco hay que fallarla. Ya ha habido varios años que ha caído en el MIR el Apgar y simplemente sabiéndonos la tablita es una pregunta muy rentable. Vamos a desgranarla. Avisan de paritorio por parto a término, se explora la recién nacida. La recién nacida estamos hablando de minuto cero, sin esfuerzo de llanto, flácida y cianótica. Estamos en el segundo cero, no nos interesa. Se estimula, ante la ausencia de llanto se traslada con una térmica y a los 30 segundos se inicia llanto intenso y eficaz. Entonces ya tenemos llanto intenso, eficaz, ya se observa recuperación del tono, movimiento activo, frecuencia cardíaca por encima de 100 y estornudo con la aspiración de las secreciones faríngeas. Sin embargo, persiste la cianosis hasta el minuto y 20 segundos, a partir del cual presenta acrocianosis. A los 4 minutos inicia dificultad respiratoria, esfuerzo respiratorio irregular consistente en polipnea, tiraje, leve aleteo, con frecuencia cardíaca que sigue por encima de 100, movimiento activo, recuperación completa del color y reflejos de tos y estornudo, que se resuelve tras colocar presión positiva intermitente durante 2 minutos. Vamos a ver de dónde sale este Apgar. La palabra Apgar viene de una enfermera, Virginia Apgar, que fue quien creó la escala, pero bueno, nos sirven bien las siglas para mirar apariencia, que es un poco la cianosis que tenga el niño, si es solo acrocianosis completa o si está rosado, la AP de pulso, que miramos si no tiene pulso, si está por debajo de 100 o si está por encima de 100, los gestos, que es cuando le aspiran las secreciones, ¿no? Se hacen muescas, estornudos, ¿no? Si está vital, la actividad, que valora el tono, vamos a decir actividad muscular, y la R de respiración, que vemos si no tiene dificultad respiratoria, si tiene algo de dificultad o si tiene ausencia de esfuerzo respiratorio. Y lo medimos muy importante al minuto 1 y al minuto 5, que yo creo que es aquí donde vienen a veces los líos. Nada de minuto 0, minuto 1, minuto 5. Con esto rigurosos. Y luego nos da igual que le hayan reanimado, que no le hayan reanimado, que le estés dando ventilación positiva, que esté con una CEPAP. Eso no lo mide el Apgar. El Apgar solo estas cosas que hemos dicho de la exploración, porque si no nos liamos. En la pregunta, pues en el minuto cero está la pobre recién nacida sin esfuerzo de llanto, flácida, cianótica, pero esto no lo valoramos. Vamos al minuto. En el minuto, en la pregunta nos dice que tiene llanto intenso y eficaz, recuperación del movimiento activo, buen tono,
frecuencia cardíaca por encima de 100, estornudos con la aspiración de secreciones, pero cianosis generalizada. Es decir, estaríamos en todas las puntuaciones con sus 2 puntitos, menos en la de apariencia, que no puntuaría. Por eso nos suma 8 puntos en total. En todo lo demás, 2 puntos. Vamos al minuto 5. Al minuto 5 ya ha recuperado la coloración rosada, tendríamos 2 puntos de coloración, sigue con buenos reflejos de tos y estornudo, movimiento activo, buen tono, frecuencia cardíaca sigue por encima de 100, tenemos puntuación de 2 puntos en todo, salvo en la R de respiración. Tiene esfuerzo respiratorio, pero tiene algo de tiraje subcostal, leve aleteo, polipnea, entonces tendríamos solo un puntito, entonces nos suba 9 puntos. Nuestra puntuación de Apgar sería de 8,9. Vale. Esta pregunta tiene su miga. Nos pregunta sobre la profilaxis en los contactos de tosferina. Y bueno, tiene su aquel. Nos dice que respecto a las medidas a tomar ante un niño diagnosticado de tosferina, digamos la incorrecta en relación a los contactos. Tratar con antibióticos a toda la familia, todos los convivientes, independientemente de la edad, estado de inmunización y sintomatología. Tratar con antibióticos a todo el personal sanitario que ha atendido al niño, independientemente de edad, estado de inmunización y sintomatología. Vacunar a los adultos convivientes, aunque hayan padecido la enfermedad, ya que la inmunidad no dura toda la vida. Aislar al paciente al menos 5 días después de iniciar el tratamiento. Bueno, la respuesta fue correcta, es la 2 y vamos a ver el por qué. Según el protocolo de vigilancia de tosferina de la Red Nacional de Vigilancia, que además está publicado hace poquito, en 2024, se consideran contactos estrechos de un caso de tosferina los convivientes, los recién nacidos hijos de mujeres con tosferina que sean infecciosas en el momento del parto y las personas que han tenido contacto directo muy íntimo cara a cara con un caso sintomático. Y se refiere a contacto directo con secreciones respiratorias, tos explosiva, estornudos en la cara, respiración de un caso sintomático. Hay que recordar que los que son contagiosos son los que tienen la enfermedad los primeros 21 días. Después de los 21 primeros días, los pacientes no serían contagiosos. Y luego saber que otros contactos, como contactos en el trabajo, ir al mismo cole, generalmente no se consideran contactos estrechos, aunque bueno, individualmente, dependiendo de la situación particular, se puede evaluar si hay riesgo. La profilaxis de antibióticos sería como el tratamiento, acitromicina 5 días o claritromicina durante 7 días. En el caso de nuestra pregunta, claro, decía que si tenían que tomar profilaxis todas las personas sanitarias que hubieran atendido al niño. Claro, no se moja en decir si le has explorado RL o si simplemente le has acompañado, le has puesto un termómetro. Entonces, claro, sería incorrecta. Solo sería necesario si esa persona está en contacto con una resucitación o le has atendido, le has evaluado la garganta con secreciones sin mascarilla. En esos casos. Por eso era la incorrecta. Pero bueno, la verdad es que como tampoco especifica mucho, la pregunta tiene su miguilla. Respecto a las otras opciones, sabemos que los enfermos de tosferina son contagiosos hasta 5 días después del inicio del tratamiento con un antibiótico eficaz o hasta 21 días, como hemos dicho, desde el inicio de los síntomas, si no se ha completado el tratamiento. Entonces, eso también nos da otra clave para las preguntas. Y luego, la vacunación no sustituye a la quimioprofilaxis. Entonces, independientemente de que tomes la profilaxis con antibióticos si eres un conviviente, hay que revisar y actualizar la vacunación de los contactos a quienes se les ha recomendado la profilaxis, pues si acaso hay que repetir la dosis o ver cómo estás vacunado. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿tratar con antibióticos a toda la familia son los convivientes? Pues sí. ¿Vacunar a todos los adultos convivientes, aunque hayan padecido la enfermedad, ya que la inmunidad no dura de por vida? Pues bueno, parece también sensato, ¿no? Que si eres si te ha indicado profilaxis, hay que vacunar. Aislar al paciente al menos 5 días después de iniciar el tratamiento también, porque puede ser contagioso. Y la que se queda ahí más dudosa, ¿no? Que sería en este caso la que marca el Ministerio como incorrecta, es tratar con antibióticos a todo el personal sanitario que haya atendido al niño, independientemente de edad, estado de inmunización y sintomatología, puesto que si el contacto no ha sido estrecho, pues no haría falta la profilaxis en este caso. Pero bueno, existe ahí duda razonable con la pregunta.
En esta pregunta nos piden que marquemos la falsa respecto a la invaginación intestinal en pediatría. La mayoría de los casos de invaginación en niños se deben a adherencias congénitas, pues falsa, porque la mayoría son idiopáticas y luego el resto pues son muy congruentes y muy, vamos, verdaderas. La incidencia estacional alcanza picos en otoño-invierno, sí, se ha apreciado una correlación con la infección respiratoria previa por adenovirus y se ha observado un aumento ligero, muy leve, la verdad, de la invaginación en las 3 semanas posteriores a la vacuna de rotavirus. Pues también. La invaginación intestinal es una causa frecuente de destrucción intestinal y ocurre sobre todo entre los 6 meses y 2 años de vida. Solamente un 5% de los pacientes puede encontrarse una justificación como una adherencia, ¿no? Que decía la pregunta, o algo que justifique la invaginación. El resto son, pues son inespecíficas o idiopáticas, a veces en relación con infecciones, como nos marcaba la pregunta. En la imaginación, pues ya por repasar un poco, una porción de intestino se introduce sobre sí misma, quedando comprometido el riego sanguíneo. Entonces, si no se trata, pues puede gangrenarse el segmento invaginado. Y bueno, pues con su consecuencia de peritonitis y las consecuencias fatales que puede tener esto. La mayoría de las veces, por si acaso os lo preguntan, es el segmento final del intestino delgado, el ilion, el que se introduce en el segmento inicial del intestino grueso. Es decir, la mayoría de las invaginaciones, o la más frecuente, es la iliocecal. Y la forma de presentación que os podéis encontrar en una pregunta de MIR pueden ser episodios repetidos de pocos minutos de cólico abdominal con llanto intenso, sudor abdominal muy fuerte que va alternando con periodos asintomáticos. Y existe una relación que además antes era dudoso y ahora ya se ha demostrado, ya hay artículos que lo validan, entre la vacunación contra el rotavirus y la aparición de invaginación intestinal. Tras la primera dosis más frecuente, pero también puede aparecer en las siguientes dosis de recuerdo. Pero bueno, este evento ocurre de forma muy infrecuente y no justifica ni, vamos, que no se vacunen los niños. Es mucho mejor vacunarse, claro que sí. Pero bueno, saber para, pues saber en una pregunta como en esta, que sí que está relacionado. En esta pregunta nos preguntan que cuál es la incorrecta en cuanto a cuál no es una manifestación tardía de sífilis congénita. Las manifestaciones tardías son las que clásicamente se ven a partir de los 2 primeros años de vida. Nos hablan de los dientes de Hutchinson, la nariz en silla de montar, la queratitis intersticial y la cardiopatía congénita. Bueno, pues todas estas nos suenan a sífilis congénita, salvo la cardiopatía congénita. De las manifestaciones clínicas de la sífilis congénita, sobre todo tenéis que recordar la famosa tríada de Hutchinson, que consiste en los dientes de Hutchinson, que son los dientes, luego vemos una foto con afilados y con una hendidura en medio, la queratitis intersticial y la pérdida auditiva neurosensorial. O sea, estos tres, los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial y la sordera, forman una tríada que es muy clásica de la sífilis congénita. Luego vamos a repasar un poco otras manifestaciones que podéis encontrar en preguntas. Rasgos faciales, la nariz en silla de montar, que la teníamos en una de las opciones. Luego también las mandíbulas prominentes. Oftalmológico, la queratitis intersticial, también glaucoma o atrofia óptica. Auditivo, la pérdida auditiva neurosensorial. De los dientes de Hutchinson, también los molares de morera, que son unos dientes en forma de mora. También tengo luego ahora una foto para que la veáis. Perforaciones en el paladar duro también pueden aparecer. Cutáneo, lesiones gomosas en piel o membranas. Neurológico, discapacidad intelectual, parálisis de pares craneales también, hidrocefalia. Esquelético, también bastante típico, las tibias en sable, con una curvatura anterior que se ve en las espinillas. También artritis indoloras de las rodillas también agrandamientos de las clavículas en la unión esternoclavicular. Y hematológico, ya más raramente, hemoglobinuria fría paroxística. Aquí tenemos unas fotos de los dientes de Hutchinson con esa hendidura que tienen en medio. Esto es bastante específico de la sífilis congénita. Y los dientes en forma de mora que tenemos en esta otra imagen de abajo. Y bueno, luego también una ilustración clásica con las lesiones gomosas en piel y mucosas. En esta pregunta nos preguntan que cuál es la incorrecta en cuanto a cuál no es una manifestación tardía de sífilis congénita. Las manifestaciones tardías son las que clásicamente se ven a partir de los 2 primeros años de vida. Nos hablan de los dientes de Hutchinson, la nariz en silla de montar,
la queratitis intersticial y la cardiopatía congénita. Bueno, pues todas estas nos suenan a sífilis congénita, salvo la cardiopatía congénita. Este es el algoritmo de reanimación neonatal. Vamos a dedicarle un tiempo, ¿no? Es el que marca la Sociedad Española de Neonatología en el prematuro. En el parto, se intenta evitar la hipotermia, se coloca el sensor de saturación de oxígeno preductal, la cabeza en posición neutra, se abre la vía aérea, se aspira solo si hay obstrucción por secreciones, si no hace falta, y se estimula suavemente y se reposiciona la cabeza. Entonces, ahí evaluamos la frecuencia cardíaca y respiración. Estaríamos como en el primer minuto. Si la evaluación es positiva y considera evaluación positiva frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto y respiración espontánea, esto de lo que es evaluación positiva es importante saberlo, ¿no? Pues evaluación positiva, una frecuencia cardíaca más de 100 con respiración espontánea. Bueno, pues tenemos una evaluación positiva si el niño es de una edad gestacional más de 30 semanas de edad gestacional, como en nuestro caso, le pondríamos una FiO2 de 0,21% y si no tiene de distrés respiratorio, pues ya trasladaríamos a neonatología. Si sí que tiene distrés respiratorio o si la edad gestacional es menor de 30, tenemos una evaluación positiva, es decir, tenemos una frecuencia cardíaca buena y una respiración espontánea, pero tenemos algo de distrés respiratorio, se coloca una CPAP, que sería nuestra respuesta. Si la evaluación fuera negativa, pues tuviéramos una frecuencia cardíaca menos de 100 o no tuviéramos respiración espontánea, seguiríamos con la ventilación positiva con presión intermitente, ¿no? Seguiríamos ventilando al niño. Si la evaluación sigue siendo negativa, ya se intubaría y se llevaría intubado a neonatología. Y además tenemos unos objetivos de saturación de oxígeno, que esto es muy importante conocerlos, ¿no? Porque los objetivos de oxígeno no son de estar con una saturación del 100% desde el principio. De hecho, se da cada vez más importancia para evitar luego complicaciones, entre ellas la retinopatía del prematuro, no dar oxígeno de más. O sea, tan perjudicial es no dar oxígeno como es más perjudicial aún dar oxígeno de más. Entonces, esta ventilación positiva que hacemos, ya sea con CPAP o cuando ventilas con presión positiva intermitente, en principio se hace con una fracción de oxígeno entre el 21 y el 30%. Y ya según la posiosimetría aumentarás esa fracción de oxígeno si se necesita. Entonces nos habla que los objetivos de oxígeno en el minuto 3 son de 60-80%, en el minuto 5 75-85% y ya a los 10 minutos de vida los objetivos de saturación son de 85-90%. Entonces, bueno, considerando todo esto, que nos puede igual chocar, pero es que es así en el recién nacido, especialmente en el prematuro, pues bueno, vamos a ver cómo respondemos nuestra pregunta. Pues sí, he volcado aquí otra vez la pregunta, ¿no? Estamos en el minuto 3 y tenemos llanto y esfuerzo respiratorio, que lo hemos marcado en letra roja, pero con signos de dificultad respiratoria. Y tenemos una evaluación positiva, que tenemos esfuerzo respiratorio positivo y una frecuencia cardíaca de 170, es decir, más de 100. Esta evaluación es positiva. Tenemos una edad gestacional más de 30, pero como tenemos distrés respiratorio, pasaríamos a modalidad de CPAP. Es decir, no haría falta seguir ventilándole porque el niño tiene una evaluación positiva, tiene llanto espontáneo, esfuerzo respiratorio espontáneo y una frecuencia cardíaca mayor de 100. No hace falta seguir ventilándole. Pasamos a modalidad de CPAP. Y ahora viene la amiga. Tiene una saturación de oxígeno del 75% y estamos en el minuto 3. Bueno, pues estamos en el minuto 3. El objetivo de saturación de oxígeno es entre los 60 y el 80%. Si alguien se lía porque dice, bueno, es que el minuto 3, igual ya estamos a partir del minuto 3. Bueno, a los 5 minutos el objetivo de saturación es 75-85%. Tampoco nos cambiaría la respuesta. Entonces, nuestra respuesta sería pasar a modalidad presión positiva continua, es decir, le ponemos una CPAP con una fracción inspirada de oxígeno al 21%. Seguimos como estábamos. Y esa sería la respuesta. ¿Vale? Ante la duda es echar un vistazo al algoritmo del protocolo.